recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. Bueno, acá estamos. Muy bienvenidos a todos en este programa que hemos decidido llamar El Camino. Y lo hacemos junto a mi esposo Aldo. Y la verdad que El Camino fue el título de este programa, fue inspirado por Dios, ¿no? En Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero terminan siendo caminos de muerte. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad, Aldo? Así es. ¿Cómo Un están? gusto de estar con vos y compartir este programa y compartirlo con ustedes, porque la idea es que podamos caminar juntos en este camino que es la vida de aprendizaje y que puedan apropiarse de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de los hombres que habitamos este planeta. Hemos sido creados con un propósito y muchas veces no nos damos cuenta, no lo alcanzamos o nos vamos por otras sendas. Por otros caminos. Por otros caminos. Por otros caminos, haciendo referencia al camino. Bien, ¿y qué tema vamos a abordar hoy? Y habíamos estado hablando contigo sobre los milagros y bueno, fueron días de algunos intercambios de ideas, de discusiones o de perspectivas diferentes. De tensas calmas. De tensas calmas. Porque muchas veces no llegábamos a acuerdos en lo que creemos y en lo que pensamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay personas que creen que todo es un milagro. La vida, el respirar, la naturaleza, la sonrisa de un niño, o sea. Sin embargo, hay otra gran cantidad de personas que acreditan a la suerte o al buen tratamiento, a lo que fuese, externo, en lugar de reconocer el milagro, o porque no está en esa categoría de lo sobrenatural, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ceñirnos a la Biblia y hablar sobre lo que en la Biblia habla como milagros. De hecho, la palabra milagros no aparece. Hay una traducción por ahí, creo, en la Reina Valera, pero es señales, prodigios. Eso, digamos, la conjunción de dos o tres palabras hace referencia a lo que nosotros llamamos milagros y deberíamos definir al milagro como un hecho, y de hecho en la Biblia sucede, son hechos sobrenaturales. Un hecho sobrenatural que va en contra de todas las leyes físicas que nosotros conocemos. Claro. Entonces, eso es lo que en la Biblia llama señales y prodigios. Claro. Nosotros lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro. Y que todas esas señales y prodigios, Dios tenía un propósito para hacerlo y en qué momento hacerlo, ¿no? Sí. Hubo una época en el Antiguo Testamento donde fue necesario vindicar a Moisés frente al faraón, y él le dijo, hacé esto que yo te mando. Claro, porque para que Moisés estaba preocupado, dice, no me van a creer que Jehová me manda a decir tal cosa, ¿no? Entonces, esa era la prueba del poder de Dios, porque vamos a poner algo muy en claro, es Él. Solamente Él, no somos nosotros. Termina haciendo el hecho sobrenatural. Claro. ¿No? Entonces, en ese momento fue Moisés quien, a través de Él y por Él, hizo señales y prodigios, como
convertir la vara en serpiente y después volverla a ser serpiente. De hecho, siguiendo las instrucciones de Dios para que viese lo que sucedía, Claro. y Él lo manda para que hable con Faraón, para que vea Claro. esas señales y prodigios, para que sepa quién lo manda. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, Ahora, muchos otros casos también, ¿no? Claro. Tenemos a José, a Daniel, Bueno. interpretando sueños, o sea, hay muchas historias donde Dios manifiesta su poder a través de sus profetas, a través de su gente. nosotros si avanzamos y nos Sí. vamos al Nuevo Testamento, ese fue el momento donde florecieron los milagros, Sí, y de hecho era Jesús quien hacía los milagros, y en un momento, o sea, señales y prodigios, y en un momento les dice, si no creen en mí, crean en lo que yo hago. claro. Está en la Biblia, cuando dice, Claro. crean en lo que yo hago. ¿Qué hago yo? Doy vida a los Sanar muertos, sano a enfermos. los enfermos, Sí. hago ver a los ciegos. O sea, todos esos realmente hechos sobrenaturales Sí, que sucedieron para que en ese momento, el mundo de ese momento, se diese cuenta quién era el Hijo de Dios. Claro. Entonces, bueno, Bueno, sí. muchos dicen que hoy, por ejemplo, eso no sucede, entonces que fue un tiempo determinado en el que se vieron esas cosas, porque incluso sus discípulos también relatan la palabra de Dios que realizaron también señales y prodigios, ¿no? Y milagros. Pero bueno, entonces... ¿Qué pasa con ahora, nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Ahí está O la sea, pregunta. O sea, ¿hay milagros hoy? Claro. Entonces, estábamos tratando de definir milagro en forma estricta y Sí. bíblica, pero hay una forma más amplia en la que podríamos englobar esas cosas Sí. que vos estás nombrando, porque de hecho nosotros como creyentes nos pasan cosas Sí. de cuando nosotros decidimos creer y seguir las enseñanzas de Dios, el camino que Dios nos marcó, comenzamos a ver que en nuestra vida suceden, podríamos decir, milagros, Claro. que no son hechos sobrenaturales, pero tampoco son de lo más común, Claro. con cosas que nos pasan. No son de los más común ni los podríamos llamar coincidencias o suerte o qué tremendo, qué chico es el mundo. Y esa cantidad de expresiones que uno escucha cuando pasan este tipo de cosas. Nosotros queremos darle la gloria a Dios, ¿no? Es decir, Señor, estoy en tus manos y vos estás disponiendo de todo esto para bendecirme y para cuidarme, ¿no? Tal cual, o sea, preferimos creer que Dios nos guía y Dios pone a las personas y Dios pone las circunstancias para que algo que parece común no sea tan común. O sea, Claro. el hecho que hoy nosotros podamos tener el privilegio y la responsabilidad de estar acá es porque nosotros Dios quiere que nosotros llevemos su palabra más allá de las fronteras de nuestra congregación, de nuestra casa De y lo que nuestra nosotros, familia, claro. de nuestra familia. Entonces, eso es realmente para nosotros, es un hecho sobrenatural. O sea, Claro. que pensar en cómo nosotros llegamos a esta instancia es realmente que no fue ni por nuestros méritos, ni No. fue una obra para nosotros sobrenatural. Por supuesto que hoy en día cuando uno piensa en milagros de sanación y personas que están Son enfermas, liberadas. que son liberadas. Ahora, la pregunta que nos sigue, nosotros tratamos de definir lo que es un milagro en la forma estricta y un milagro en una forma más amplia. Intentamos explicar por qué Dios permitió e hizo esos milagros a lo largo de la historia bíblica. Sí. Ahora bien, y la pregunta es, el creyente hoy, Sí. el creyente, ¿tiene poder para Amén. hacer? ¿Tiene poder para Bueno, la hacer? palabra lo dice.
al que creyere, estas señales les seguirán. En mi nombre, dijo Jesucristo, sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Y eso es maravilloso. Claro, sí. Realmente yo entiendo Sí. y comparto tu alegría y tu desborde Tu emocional, entusiasmo. tu entusiasmo. Ahora bien, posiblemente gente que nos esté viendo dice, bueno, entonces yo tengo que creer, digamos, yo creo en Jesucristo y ya tengo el poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que deberíamos Sí. ser muy Cautos. precisos y cautos en que, primeramente, para empezar, nosotros no somos dioses. O sea Claro. que nosotros no vamos a hacer nada Sin Él. sin Él. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Claro. Todo lo que a través nuestro pueda suceder es obra de Dios. Amén. No es que Bueno, nosotros... la palabra también lo dice, somos vasijas de barro, ¿no? Con este tesoro precioso que es el Santo Espíritu de Dios. Bueno, Pero yo te quiero leer Hechos, a ver. porque en Hechos los apóstoles, ¿no?, relatan, y en el capítulo 2, por ejemplo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablase. Esto sucede después que Jesús les dijo, no salgan, porque que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en el capítulo 1, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Y más abajo, en el versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ok. Te me está adelantando. Está hermosa. O sea. Está bien. O sea. Está bien. Eso es así y yo creo en eso. Ahora, a ver, aquellos que en este momento Se están uniendo a esta transmisión, a lo que estamos haciendo, estamos hablando de los milagros y los milagros hoy que pasaron, milagros que pasaron bíblicamente, donde nosotros los vemos, por qué pasaron. Y nos preguntamos si hoy existen los milagros, si es posible asistir a un milagro. Y claramente sí hay milagros hoy. Claro. Ahora, estos milagros están bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Seguro. Ahora bien, ¿el creyente tiene poder? Sí que lo tiene. Ahora, ¿todo creyente lo tiene? ¿Qué debería tener un creyente para poder, cómo debería ser un creyente o cuáles son los criterios, algunos de los criterios para poder tener poder y ser, en realidad no como poder en sí de la persona, sino ser un instrumento del poder de Dios para que a través de ese creyente, Sí. Dios en su soberanía pueda sanar Sí. y pueda dar vida. Entonces, yo te invito a que si en este momento nos estás viendo, Sí. hagamos un autoexamen de cómo estamos. Vamos a ir viendo algunos puntos y uno ponerse un puntaje, como lo hicimos cuando discutimos este tema con nuestros amigos, ¿no? Entonces, para empezar, uno de los criterios es la confesión de pecado y el arrepentimiento. Claro. O sea, algunos de los criterios, empezando por la confesión de pecados, cuando uno se da cuenta que ha hecho cosas que lo avergüenzan y se confiesa y se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces, Confiésense unos a otros y serán sanados, dice la palabra, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ahí lo más importante es el arrepentimiento, ¿no?
Sí. O sea, yo me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, con un corazón sincero me arrepiento delante de Dios. Entonces, es cuando es, digamos, el puntapié inicial para empezar este empoderamiento, si pudiésemos usar esa palabra, ¿no? Del Señor en nuestras vidas. Punto número 1, Sí. confesión y arrepentimiento. Sí. ¿Cómo están ustedes del 1 al 10? O sea, ¿han realmente confesado todos los pecados? ¿Están realmente arrepentidos? ¿Estamos realmente? No me quiero excluir. No te quedes afuera, porque eso es un ¿por qué? proceso Porque diario, creo, de hay santificación. muchas veces, y no nos va a dar el tiempo, pero hay muchas veces que uno tiene en su interior pequeñas áreas blindadas que no quiere llegar hasta ahí. Sí, yo hasta acá sí, pero esto no. Y la verdad que el guardarse áreas donde no son abiertas a la compasión y al poder y al amor de Dios, lo único que nos va a llevar es a llevar una carga miserable por el resto de nuestras vidas, si no podemos confesar. Es más, si no creemos que al confesarnos somos verdaderamente limpios de eso que no queremos y que queremos seguir llevando. ¿Sí? Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2 es creer, la fe. Claro. ¿Qué tanta fe tengo yo del 1 al 10? Bueno, la fe sabemos que es fruto del Espíritu Santo, que no es nuestra. No es algo que yo decido voluntariamente y en mis propias fuerzas, ay, sí, voy a creer. No, o sea, la fe la pone Dios y en realidad necesitamos el Espíritu Santo para tener fe, ¿no? Y de hecho está la historia donde Jesucristo le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y uno que lo escucha le dice, ayúdame con la fe, ayúdame a creer, ¿no? Y realmente necesitamos la ayuda de Dios para creer. Y Él nos anima, nos dice que si tuviésemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, le diremos a esta montaña, muévete, y se moverá, ¿no? Y yo digo, qué bonito el Señor cómo nos instruye y cómo nos enseña, cómo nos anima y cómo nos exhorta. Y a mí lo que más me motiva, digamos, a creer es esto de que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nosotros con el Espíritu Santo, creyendo en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo vamos a hacer hazañas y prodigios. Y lo dice acá, ¿no? Amén. Ahí mismo, en el capítulo 2 de Hechos, lo dice claramente. En los días postreros, en el versículo 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No hace diferencia. No es el que estudió, ahí no es el que hizo el seminario, no es el profeta, no es sobre toda carne. Todos los que buscamos del Señor y creemos en Él, vamos a recibir ahí estás hablando Santo. Del punto que sigue, es reclamar la autoridad. Amén. O sea, reclamar esa autoridad que está escrita y uno dice, lo leo en la Biblia y lo dice. Lo creo realmente, eso que me está diciendo, voy a derramar el Espíritu Santo sobre vos y vas a hacer esto. Señales y prodigios. Y aún cosas mayores. Y aún cosas mayores. Entonces, reclamar esa autoridad. Humildad y obediencia. Fundamental la humildad y la obediencia a Dios. En la obediencia hay bendición. Hemos hablado, creo, en algún momento. Bueno, nos pasa, ¿no? Cuando de repente escuchamos esas voces alrededor nuestro. Por ejemplo, viene una persona que te dice que tiene una dolencia y nos da como cosita, como vergüencita, como, ay, ¿y si oro y no pasa nada? Y yo prefiero orar y ser sorprendida con que el Señor haga el milagro, ¿no? Y no quedarme con que, ay, ¿por qué no lo hice? O sea, me acuerdo patente
hija de un pastor entra a la sala de profesores pidiendo un medicamento porque no se sentía bien. Y yo con mi cara de inocente le dije, ¿querés que ore por vos? Y ella me miró como diciendo, ¿quién sos? No, está bien, gracias. Digo, bueno, por lo menos lo intenté. Bueno, a ver, ahí pasamos a otro punto que es la intimidad con el Espíritu Santo. Sí. Estábamos hablando hace un rato que el pasar tiempo con Dios, el tomarse realmente, lo hablamos ayer o antes de ayer, es decir, cuánto tiempo nosotros dedicamos a la distracción, a ver cosas, que el televisor, que el teléfono, pasar tiempo con Dios. Videos, TikTok. ¿Para qué? Para establecer esa intimidad como el conocerse completamente. Entonces, al conocerlo a Él, vamos a recibir, no solo el estar en intimidad es no solo para decirle lo agradecidos que estamos, sino para escuchar su voz. Y muchas veces Dios nos va a hablar y nos va a pedir algo, que no es que vayamos a lo mejor a orar por tal persona, sino a hacer otra cosa. ¿Qué nos está pidiendo Dios? No qué es lo que nosotros queremos hacer, sino esa intimidad que nos dé dirección hacia dónde tenemos que ir, con quién tenemos que hablar, para que sea el Espíritu Santo quien... Eso es maravilloso. Claro, que hable en nosotros para guiarnos. Y no... Yo tengo 1000 anécdotas de eso. Por ejemplo, había salido de prisión una de las mujeres que conocimos en el tiempo que compartíamos en la cárcel y eran las fiestas de fin de año y ella estaba en su casa con su hija, creo que estaba con arresto domiciliario. Y una de las señoras de la iglesia escuchó que Dios le decía, compra un pollito asado y llévale con ensalada de papas. Y esta mujer lloraba de ver que de repente Dios había escuchado su oración, ¿no? Porque ella decía, Señor, es fiesta, todo el mundo está comiendo cosas ricas y nosotros con mi hija no tenemos nada para comer. Y esta señora llegó, esto es para ustedes. Yo digo, eso es escuchar la voz de Dios, ¿no? Estar atentos y sintonizados para hacer desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿no? Nos queda poco tiempo y no quiero dejar de... Habíamos estado viendo varios puntos, pero sí me gustaría que fueses a Efesios a leer el punto, uno de los puntos que todo creyente, y estos son algunos de criterios que deberíamos tener, quiero que leas la armadura de Dios, que eso es muy bonito y creo que es muy importante. Estamos en Efesios capítulo 6 y vamos a compartir del versículo 14 al 17. Y dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos. Entonces, eso es hermoso. Y para cerrar esto, de hablar de milagros, ¿suceden milagros? Sí. Claro que suceden milagros. Y la verdad que... A mí me encantaría escuchar los milagros que cada uno ha vivido, ¿no? Porque creo que todos tenemos para glorificar a Dios. Exactamente. Existen y suceden y nosotros debemos anhelar ser parte de ese milagro, del milagro de llevar su poder, que Él, que ser nosotros los instrumentos para que Él, a través nuestro y con su poder, pueda realizar lo que Él necesita realizar en la persona que Él elija. Amén. Que nosotros tengamos ese oído atento y tengamos la oportunidad de hacerlo.
Entonces, incluso orar por esa oportunidad, ¿no? Decir, Señor, yo quiero ver tu poder en mi vida, quiero que me uses, muero a mis planes, a todo lo que de repente con mi mente pequeñita puedo planificar o programar para que hacer con vos estas hazañas y proezas, ¿no? Yo, por lo menos. Nosotros queremos animarlos, a ustedes que nos están viendo, a que como creyentes o aquellas personas que están viendo esto por casualidad, que no es una casualidad, es decir, yo quiero ser parte de esto, quiero, digamos, ser parte del pueblo de Dios, que es lo más importante que tenemos, porque sí, Él nos creó para eso, para que seamos parte de su pueblo, y nosotros tenemos ese camino que se abre, en donde, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos estado hablando? ¿Qué vas a hacer vos con esto? Si lo vas a dejar pasar o realmente vas a ver y decir, bueno, yo quiero llevar mi vida a otro nivel. Quiero llevar mi vida al nivel de poder tener esa intimidad con Dios, de limpiar mi vida de todas aquellas cosas que me están frenando para poder tener una relación íntima con Él. Incluso la religiosidad, claro, porque aún estando, digamos, con ese título, digamos, de creyente, quizás no estás experimentando esta maravilla que es de vivir en el reino, de traer el reino a esta tierra, ¿no? Así que esto es maravilloso. A mí me gustaría orar por los que están allí y unite en oración con nosotros. Amado Dios, te damos gracias, papá, por esta oportunidad y por aquellos que están escuchando. Señor, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Toca los corazones de los que nos escuchan y anímalos a vivir en libertad y con poder. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo oramos y esperamos que hayan disfrutado de este programa y los invitamos a seguir y desgranando temas con ustedes. Vamos a ir viendo tema a tema para que vos puedas participar en el futuro con nosotros y poder escuchar tus historias y poder compartirlas y que seas parte de esta gran comunidad de personas con fe que caminamos tranquilos y intentando hacer lo mejor en esta vida. En el camino, como siempre, los esperamos siempre. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.